usted se esté conectando con este mensaje, con esta transmisión. Le saludamos y le bendecimos. Hoy es 31 de octubre. Amén. Y estamos Amén. continuando con nuestra serie de testimonios. Y en esta oportunidad tenemos el relato de uno de los miembros y líderes, un hombre de Dios de la congregación, eh, que tiene el anhelo de poder compartir con cada uno de nosotros muchas de las experiencias que ha tenido y continúa experimentando de la mano de Dios. Amén. Así que le damos el Amén. espacio a él para que él se presente. Dios te bendiga, Dios. Amén, amados. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Richard Gaviria. Eh, con amor y pues con orgullo porto esta bandera de ser un hombre de Dios. Sé que no ha sido fácil, amados. Digo que no ha sido fácil porque durante el transcurso de nuestra vida tenemos muchas barreras que nosotros mismos nos ponemos. Barreras tales como el que dirán, barreras tales como, no sé, eres aburrido, barreras tales como, pero Richard, es solo una, o usted era uno de los que era la fiesta en la mesa, usted siempre ha sido reconocido por ser, no sé, el alma de la fiesta, pero yo les digo algo, amados, esa percepción o ese punto de vista empezó a cambiar en mí cuando vi la importancia o la magnitud. Uno dice como que eh, gastarme un dinero en una o dos cervezas en vez de pronto depositarla en, en mis hijos, en mi familia, en un tiempo que de pronto uno se sienta con ellos y deja de aprovechar tiempo con su familia. Pues, amados, yo les digo algo, yo llegar a esa conclusión me tomó años. No es algo que en un chasquido ya yo pude llegar a ello, pero todo esto, siempre de la mano de Dios, nos permite fortalecer y saber que el tiempo en familia y el tiempo dedicado a Dios nos va a permitir fortalecer y florecer. Amén, amén. Eso es muy tremendo. Eso es muy poderoso lo que usted dice, porque usted me hacía recordar con lo que comentaba algunos aspectos de la vida pasada, ¿no? Que por lo menos en mi caso tuve, y que uno llegaba, llegó el alma de la fiesta, decían, ¿no? Llegó el que se puso la cosa buena, estábamos aburridos, lo Sí, estábamos sí, esperando a usted. Y sí. uno, hoy día, años después, incluso cambiar ese estigma, ese enuncio, ese título con el cual nos marcaron por tanto tiempo, para costó mucho, ¿no? Hasta problemas con la familia, porque, uy, no, tan aburrido, ya no se junta con nosotros a tomar, ya no a bailar, ahora le lavaron el cerebro, ahora ya es una aleluya, ahora todo le prohíbe, pero es que a usted le prohíbe el pastor, le prohíbe la iglesia reunirse con su familia, a usted le prohíbe esto, que hay cosas que no las hacemos no porque no las prohíban, sino porque no son de edificación ya, pero a veces intentar decírselo, hacérselo entender a las personas es medio complicado, ¿eh? Entonces, y uno se va alejando, amén, se va alejando, eso lo va silenciosamente, lo va aislando, digamos, de alguna forma a uno, ¿no? O le va creando otro grupo diferente, digamos, de amistades, Con amén. las cuales usted se relaciona. Sí, amén. Eso que usted dice es muy Así. cierto, doctor, y pues uno, si antes costaba decir no, pues ahora ya no tanto. Y uno afronta las responsabilidades de una manera distinta. Uno confronta lo que uno debe hacer desde un punto de vista
muchísimo más maduro. Entonces, es como bueno, yo sé que yo no hago esto porque realmente me va a perjudicar. Y pues en mi caso personal, pastor, le confieso que el, el solo hecho de no sé, del olor del alcohol o de pensar de volver a hacer eso, siento que perdería todo lo cual que he construido y por lo cual he luchado. ¿Ya? Yo, pasa, y yo no, si yo tomo, eso es, tengo miedo de volver a ser yo, mi yo de antes, ¿ya? Entonces, no es que tenga domado el tigre, no, amados, es a una persona a la cual destruyó, hizo daño, una persona a la cual no medía las cosas, ¿sí me entienden? No al punto de cometer locuras, pero sí de saber que a raíz de esa mala vida que me daba, eh, perdí mucho tiempo al lado de las personas con las cuales realmente debía compartir. Entonces, por eso simple y sencillamente yo prefiero esto es algo muy particular, ¿no? El plan preferido con mi esposa es irnos a un parque y tomarnos un tinto. Unas personas contemporáneas de nuestra edad nos dijeron, pero ese es plan de abuelitos. Pues, amado, ese es el plan que a nosotros nos hace feliz. Es un plan en el cual nos permite compartir. Es una forma en el cual damos amor y en el cual nos sentimos equilibrados. Entonces, tan pronto como yo me sienta así con mi esposa, y que nos sintamos bien, así mismo haremos sentir bien a nuestros hijos. Y es de Amén. los cuales debemos estar enfocados. Amén. Y es que, mire, hay algo que mientras que usted hablaba me decía el Espíritu de Dios y lo tomé en nota porque se me iba a ir. Mire esto que hace unos segundos me decía el Espíritu del Señor. Me dice, es más fácil muchas veces decirle no a un pecado que a una tradición familiar. Mire qué poderoso, esto jamás lo había escuchado, esto yo nunca lo había escuchado, me lo acabó de decir el Espíritu de Dios mientras que usted hablaba, porque eso ha sido algo con lo que nosotros los cristianos muchas veces luchamos, en mi caso, en el caso de la mayoría de cristianos, tradiciones familiares, hermano, que cuando usted sabe que tiene que romperlas por el amor a Cristo, por el amor digamos, por ese respeto a ese Dios que ha sido tan inmerecidamente bueno con nosotros, es duro. Hay gente que prefiere decir, no, yo le dije, yo nunca más robé, pastor, yo nunca más mentí, yo nunca más, no sé, hice, forniqué, adulteré, no sé, yo nunca más, y puede estar diciendo la verdad, pero esa Amén. misma persona que es capaz de decirle no a un pecado y mantenerse firme, muchas veces en su casa, la misma familia le coacciona. Uy, pero venga, nos vamos a reunir en tal discoteca todos, pero llegue usted, pero ¿por qué no? Es que ya no se reúne con nosotros, es que ahora somos sus enemigos. Entonces nos coaccionan, hay palabras en las cuales uno termina reunido con la familia, recibiéndole una cerveza para que ellos no se sientan mal y para que no se sientan que nosotros no tenemos ni... Y así vamos, por eso ese contexto de lo que el Espíritu... Muchas veces es más fácil decirle no a un pecado que a una tradición de familia, porque la familia a veces, vamos a decirlo de esta manera, no entienden, pero ellos entienden. Yo sé que eso es en contexto, pero las tradiciones a veces, como lo estuvo en nuestras vidas, que nosotros a las cosas malas no nos parecían malas. Lo que hoy día como cristianos muchas veces decimos no es algo que por lo menos sea correcto, que sea por lo menos prudente hacer. Antes para nosotros era normal. Amén. ¿Qué de malo tiene, pastor? Me reuní con mi familia, estaba con mi familia y me tomé una cerveza. Pero si Jesús tomaba vino, ¿por qué yo no me puedo tomar una cerveza, pastor? ¿Viste? Esto es Todo me tremendo. es permitido, pero no todo me es lícito. Entonces, pues, a medida que en la madurez de los años vamos avanzando, vamos aprendiendo a entender qué realmente nos edifica y qué no. Sí, Amén. probablemente usted vaya con buenas intenciones
y tenga toda la actitud, pero las otras personas no, ¿ya? Y uno, lastimosamente, en esas situaciones uno se deja contaminar. Ya otra cosa es que estemos en la casa de Dios y de que el hermano vaya con problemas y yo estoy fortalecido, yo lo puedo apoyar a él. Pero si cambiamos el contexto y entonces ya estamos viendo un partido, entonces ya hay cerveza, ya hay cosas de por medio, pues entonces usted se termina enredando en lo que no debe. Entonces, cada tiempo a su lugar y cada lugar a su tiempo. Pero pues eso lo Así es. aprende uno después de pasar por muchas situaciones que en la vida nos permite aprender a madurar y a ver la vida desde otro punto de vista. Amén. Amén. Desde el de Dios. Exacto, eso sí es muy cierto. Y, por ejemplo, yo y mi actual esposa y mi única esposa, aclaro, desde que nosotros iniciamos, el sueño de ella siempre fue que nos casáramos. Pero entonces yo decía, no, yo quiero algo con, no sé, que llegue en una limusina, que sea algo en el cual, Dios mío, que sea la super fiesta. Y esa fue mi excusa, la Para cual yo me postergar. interponía. Exacto. Pero entonces, luego llegó el COVID, el estar encerrado, y fueron bastantes meses donde dos personas encerradas en dos cuartos. Y Dios mío, ¿y ahora qué me invento yo para no discutir, para de pronto dar el siguiente paso, para que tengamos un buen trato, para que eso pasaba por mi cabeza? Y yo, Dios mío, ¿ahora qué me invento yo en la cocina? Pero yo les digo algo, lo que yo vine postergando durante muchos años a raíz de ese encierro fue mi oportunidad, uno, de acercarme a Dios y dos, de entender que esa mujer sí era la mujer de mi vida. Entonces nació en mí las ganas de casarme, nació en mí como el deseo de compartir con ella y realmente entregar mi vida a Dios, que pues han habido muchos errores de por medio, muchos altibajos, muchas caídas, pues, porque no somos perfectos, pero sí como esa necesidad de unirme de verdad. Entonces, yo creo que mi mayor avance o mi mayor triunfo que yo puedo dar testimonio y fe es mi matrimonio y la unión de mi hijo en ese entonces, y que ahora son dos, que nos ha permitido evolucionar. Y entonces, ese momento duro para muchas personas, los cuales pues muchas personas fallecieron, que para nadie es un secreto. En mi caso fue una oportunidad de no ver defectos, sino de avanzar, de progresar, y todo de la mano de Dios. Y pues eso nos evolucionó a hoy en día tener 5 años de casados. Amén. Amén. Yo creo que ese tema es más que mi deseo era casarme, el trasfondo de ese deseo de casarme es venir al orden en el Señor. Amén. Deseo ordenarme conforme a la palabra del Señor. Amén. Entonces, eso es tremendo. Ok, hijo, qué bueno. Cuéntame, cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú actualmente? Bueno, Digamos, amados, en lo... pues en estos momentos estoy dedicado a mi hogar, estoy dedicado a mis hijos. En la empresa en la cual laboraba, pues tuvimos un inconveniente en un pozo y pues me cancelaron el contrato, pero yo les quiero confesar algo. Cada situación que ocurre en su vida brinda una oportunidad de trabajar en algo. Si yo comparo el 2024 con el 2025, para las mismas fechas me está ocurriendo lo mismo, solo que la visión que yo tenía en ese momento no es la que tenía ahora. Digamos que ahora trato de organizar más mi tiempo,
de repartir más mi espacio y de darle a cada situación el tiempo que merece. Entonces, el estar en el hogar, el estar pendiente de mis dos hijos, el instruirlos, el enseñarles no para el momento, sino para la vida, yo creo que en eso estoy cumpliendo con mi deber, porque mi enfoque ahorita no debe ser en conseguir trabajo o en buscar la forma de producir ingresos, sino en fortalecer mi familia. Porque si mi familia está fortalecida en Cristo, si yo estoy fortalecido en Cristo, para cuando yo regrese a laborar, no voy a tener tantas preocupaciones como que esto me quedó pendiente, no trabajé en mis hijos, no trabajé en mi esposa, no trabajé en mi hogar, no trabajé en mi relación con mi pareja. Entonces, en comparación del año pasado, ahora siento que estoy más concentrado en las cosas que debo hacer y que no debo hacer. Sí, claro, claro. Es la perspectiva desde la cual uno toma esas circunstancias cambia, ¿no? Vamos haciéndolo desde una posición más madura, de una fe más sólida, más fuerte, entendiendo de que en quién está mi confianza, ya no está en la compañía, en mi jefe, en mis amigos, en esto, en que qué va a pasar, estamos y justo me quedo sin trabajo para las épocas de Navidad y no sé qué, sino ahora mi confianza está en Dios, Dios tiene el control y Él sabe qué está pasando y qué es lo que, y por qué acontece, ¿me? Ok, cuéntanos un poco de cómo fue ese plan, esa estrategia que Dios usó para salir a tu encuentro, para tener ese primer amor, esa primera vez que nos chocamos con esa verdad que es Cristo. Bueno, amados, digamos que a veces me confundo con las fechas, pero voy a decirlo de un modo en el cual lo podamos recibir. Yo siento, amados, que la oportunidad vino primeramente de un hogar que estaba en vísperas de destruirse. ¿Ok? Esa fue como el gran llamado. ¿Ok? Dios, en este caso, utilizó a nuestra hermana Andreina por medio de ellas estaban trabajando en cuestiones de la política y a raíz de eso, de una mujer que conocía de Dios, que sabía de Dios, porque mi esposa era cristiana desde muy joven, pero porque por cuestiones de la vida se había alejado de ella. Entonces, ella se empezó a acercar a Dios nuevamente, ¿ok? Pero entonces se empezó a acercar a Dios nuevamente, pero nosotros estábamos muy mal, ¿ok? Entonces, a raíz de ella empezar a acercarse a Dios y de ver que el que estaba alejado era yo, que el que realmente necesitaba de Dios era yo para realmente aportar a mi hogar y a mi familia. Entonces, vi el estar tan distante y que necesitaba un cambio en mi vida para alejarme de todos esos errores que me alejaron de Cristo o que me alejaron de tener una vida sana. Poco a poco me fueron acercando a Él. Y así como mi esposa aceptó el llamado y aceptó la oportunidad de asistir a la iglesia, detrás de ella fui yo. Entonces, poco a poco me fui acercando, poco a poco fui adentrándome, ¿ok? En los caminos de Dios, pero yo pienso que en sí el boom del llamado fue lo que yo llamo en el tiempo del COVID. Yo siento que ese fue el tiempo que Dios utilizó en mí para darme cuenta que
Si no aceptamos a Cristo, no tenemos salvación. Entonces, el quererme acercar a Cristo en ese tiempo, donde muchas personas se agredieron, donde muchas personas se faltaron el respeto, donde muchas personas se mataron unos a otros, o se separaron, o acabaron con sus vidas, para mí fue lo opuesto. Para mí fue un tiempo de construir, fue un tiempo de invertir, fue un tiempo de leer, un tiempo en el cual me pude adentrar. No soy un gran conocedor de la palabra, no tengo todo el conocimiento, pero sí les puedo afirmar, amados, que el intentarme acercar a Dios, el intentarme hacer las cosas bien, para mí fue un gran paso porque es que estaba recibiendo el llamado de ser un padre, de ser un esposo y de servir. Pero solo fue hasta ese momento cuando me organicé, cuando organicé las cosas, cuando dije yo, tengo una mujer que siempre se ha querido casar conmigo, una mujer que desea eso más que cualquier cosa. ¿Qué otra demostración de amor necesito yo? ¿Mm? Me dio su vientre, me dio a mi hijo que hoy en día está en vísperas de cumplir 14 años. ¿Qué más deseo yo? ¿Qué más espero yo? ¿Qué más razones? Entonces, el haberme unido en matrimonio a mi esposa fue un gran paso y fue la oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva, que no es una atadura o no es de que el que se casa se separa. Eso es mentira. Es como realmente nosotros afrontemos la vida con madurez. ¿Ok, amados? Y si nosotros hacemos eso, créanme que muchas cosas van a llegar pruebas, van a llegar pruebas duras, pero no imposibles para eh, vencer en nombre de Dios. Entonces yo creo que el COVID-19 para mí fue un llamado y una oportunidad de luchar por lo que Dios tenía destinado para mí. Entonces, eso y el tratar de hacer las cosas bien me permitió madurar. Y madurar es un proceso, ¿no? No es algo que se da de la noche a la mañana. Eso es algo que implica pasos, que implica pruebas, que implica su actitud en cómo usted recibe las situaciones de la vida. Entonces, todo eso hace parte de la madurez. Y yo les deseo confesar algo, amados. Una época de mi vida en la cual eh, yo decidí eh, irme a trabajar por fuera del país para poder lograr un mejor vivir para mi familia, lo cual fue todo lo opuesto. Fue una gran experiencia laboral, pero fue todo lo opuesto hablando monetariamente. Yo les confieso algo, amados, el estar allá, el estar relativamente solo, porque no estaba ni mi esposa ni mi hijo, lo único que me guardaba a mí allá era Cristo. Hacer el devocional, leer la palabra de Dios, no caer, no refugiarme en las cosas del mundo, porque yo les digo algo, amado, uno de colombiano o de latino en otro lado, un bombón, mejor dicho, por, no sé, por el acento, por las tradiciones, por todo lo que nos encierra, pero uno no se debe dejar llevar por los aplausos o las celebraciones que les da el mundo. Uno se tiene que sentir enaltecidos por qué enaltecidos somos ante nuestra familia y ante Dios. Entonces, el estar en Cristo me guardó, me protegió. Fue como esa gran barrera y muralla que yo puse para no caer, porque pues el trago era gratis, las mujeres eran gratis, eso mejor dicho. Pero yo no.
Si yo vengo de un proceso en el cual me estoy alejando de las cosas del mundo, me estoy alejando del alcohol, me estoy alejando de todo lo que no me permitía construir una familia, entonces, ¿por qué estando allá donde nadie me ve, voy a volver a lo que ya yo dejé? Dijo, no, papá, la vida no funciona así. Entonces, el haberme resguardado en Cristo me permitió seguir con un proceso y seguir como con esa protección. Amén. Como no es una barrera invisible, es algo que uno dice, bueno, si pongo mi dedo en el fuego me quemo, que eso nos enseñan desde niños. Entonces, ya yo sé y soy consciente que si vuelvo a algo que en su momento me generó mucho daño, que en su momento cuasi destruye mi familia, cuasi destruye mi hogar, entonces, ¿qué les voy a dejar a ellos? Que cuando mis hijos se refieran a mí no digan allá está el que es borrachín o el que es desordenado, sino una persona aplicada, una persona que se esfuerza, una persona que cuando hace algo lo hace con alma, corazón y vida. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que le dejo a mi descendencia. Es tremendo, ¿no? Una frase me quedo muy importante, la que usted dijo. eh, yo me refugié en Dios y Él fue mi protección. Eso es, si nosotros pudiéramos entender realmente lo poderoso que es no refugiarnos en la familia, en las empresas, en las personas, en los amigos, en el trago, en las drogas, sino en Él, en Dios. Amado, todo cambia. Llega el momento donde todo tiene que cambiar de acuerdo al diseño de Él y a la voluntad perfecta de Él. Y su voluntad para nosotros es buena, es agradable y siempre es perfecta, aunque no la comprendamos, ¿no? El COVID marcó un antes y un después en nuestra vida, la vida de la humanidad. Era, porque nosotros como pastores, escuchamos muchas cosas de matrimonio, sobre todo de relaciones, que la mujer se quejaba porque el hombre no estaba en casa nunca, porque nunca tenía tiempo para ella, para jugar con los niños, para atender, de tener una conversación, una relación familiar más fuerte, más sólida. Entonces, esa era como una de las quejas, de las peticiones, de las inconformidades más comunes en el globo terráqueo. Entonces Dios dijo, ese es el problema, ese es el clamor de las mujeres, de mis hijas, vamos a permitir. Entonces todos los hombres a las casas, todas las familias reunidas. ¿Y qué pasó entonces en medio de todo eso? Aunque nos reunimos todos, eso provocó caos en la mayoría de familias. La verdad es que en la mayoría de familias eso terminó provocando caos, de tal manera que muchos hogares se divorciaron, se rompieron en medio de eso. ¿Amén? Entonces uno dice, ¿por qué? Porque es que nos juntamos en nuestras fuerzas. Yo quiero ser esposo a mi manera, yo quiero ser esposa a mi manera, padre a mi manera, y no guiado ni direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Y así cualquier cosa se rompe. ¿Cuánto tiempo llevas en Mapira, hijo? Yo creo que 6 años, de entre 5 y 6 años, porque yo me casé en la iglesia, pero anterior a eso hubo como un transcurrir en el 2019. Sí, aproximadamente 6 años. Amén. ¿Y qué te ha llevado? O sea, ya nos contaste que la herramienta que Dios usó para, digamos, conocerlo y llegar al ministerio, quizá fue una hermana líder de la iglesia, pero aparte de eso, ¿qué te ha impulsado, sostenido para no solamente llegar como ha llegado mucha gente a la congregación y que después, tiempo, meses, semanas o años después, se han marchado? O sea, ¿qué te ha permitido a ti perseverar en esta casa, en este ministerio?
Pues amados, yo creo que como, como cristianos adquirimos un compromiso, el mismo compromiso que adquirimos como cuando tenemos un trabajo al cual deseamos llegar puntuales, deseamos llegar con la mejor actitud, deseamos llegar a tiempo. Entonces, he adquirido un compromiso porque sé que el estar en los caminos de Dios me ha permitido ver el mundo de otra manera. Me ha permitido, como lo dije en algún momento, madurar. Entonces, he recibido la palabra de Dios en Mapibe de una forma que me ha permitido evolucionar, que me ha permitido construir. En Mapibe he recibido la palabra profética que me ha permitido ver el mundo en las manos de Cristo. Ok, amados. Entonces, no es como el miércoles tengo culto y el domingo tengo culto. No. Sabemos y somos conscientes que esos días son los días que tenemos declarados para asistir a la congregación. Son los días en los cuales vamos a tener una conexión, vamos a recibir palabra que va a construir nuestra vida, que nos va a permitir edificar, que nos va a permitir conocer, porque así como todos los días aprendemos algo diferente en nuestro trabajo, lo mismo pasa en la casa de Dios. Entonces, yo creo que ha sido como el llamado al compromiso, a un compromiso que de la misma manera en la que vamos a ser juzgados por cada palabra que digamos, también vamos a ser juzgados por, papi, ¿usted qué hizo con su familia? ¿Usted qué semilla plantó en sus hijos? ¿Usted qué plantó en su descendencia? Entonces, no estoy diciendo que yo esto lo estoy haciendo porque me toca, sino porque me nace, ¿ya? Ujú. Me nace leer para construir. Me nace expresar el amor de Cristo en un púlpito, no porque me digan que toca hacerlo, sino porque yo sé que por medio de esa palabra expresada, Dios trabaja en mi vida y puede trabajar en la vida de muchas personas. Amén. ¿Qué Amén. llamado? Entonces, yo creo que por el compromiso, por un compromiso que se adquiere, porque uno ve la evolución de la vida, uno ve la evolución de cómo uno se expresaba antes y cómo uno se expresa ahora, que uno no permite que se dañe el corazón de este hombre nuevamente. Y pues sí, cometemos errores, sí, no sé, una mala expresión, no sé, algo. Entonces, es como un llamado que usted tiene a decir, cometí un error y sé que no lo debo hacer. ¿Y cómo uno llega a esa conclusión? Cuando uno ya está formado en la palabra. Si no es como Amén. bueno, me equivoqué, listo, ya no ha pasado nada. No, si pasa algo porque nos estamos alejando o estamos cometiendo un error. Entonces, además de tener un compromiso y un llamado, es el haber recibido una instrucción que nos permite o que nos salvaguarda de no caer en lo mismo. ¿Ok, amados? Amén. Tremendo eso. Es que entendemos nosotros que sí. A veces las personas buscan llenarse de palabra porque piensan que el fin de todo lo importante es estar lleno de palabra. Mire, la congregación, yo quiero compartirles con todos los que van a escuchar esto lo siguiente. La congregación, las iglesias, digamos, las denominaciones, eh, son una extensión de la casa de Dios acá en la tierra. Es un lugar donde venimos
aparte de lo que hacemos en nuestras casas, venimos ahí a tener comunión, a reunirnos otra vez con Él, pero en comunión con mis hermanos. Esa es la diferencia. Que en nuestra Amén. casa tenemos un altar donde yo y mi familia nos reunimos con Él, pero en la casa del Señor, en la iglesia, venimos a reunirnos y tener comunión con nuestros demás hermanos y Él en medio de Él presidiendo. Entonces hay personas que lo único que buscan es llenarse de la palabra, pero finalmente la palabra no es certeza de que nosotros podamos ser redarguidos cuando haya algo mal en nosotros, porque hay gente que conoce la Biblia para adelante, para atrás, aún a pesar de ello, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. No se siente redarguido porque quien redarguye nuestra vida no es la palabra realmente, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si Amén. estamos llenos de palabra, pero no tenemos relación con Él, usted va con esa misma palabra, va a un prostíbulo, con esa misma palabra, va a una cervecería, con esa misma palabra, va, amén. Entonces, eso es importante que el centro de nuestra vida es la profundidad, la fortaleza, la cercanía de relación que nosotros tengamos con Él, con Jesús, con su Santo Espíritu. Amén. Entonces, Amén. es que nos enfoquemos todos en eso. ¿Qué es Mapibe para ti hoy día? Después de que has vivido todas estas cosas, estas experiencias, ¿qué es Mapibe para ti? ¿Cómo defines tú esta casa ministerial? Amados, yo defino Mapibe como el lugar que me permite tener un encuentro. Aunque amados, sabemos que Dios es omnisciente, Él puede estar en todo lado, pero estar en la iglesia o en la congregación es el lugar donde nos reunimos personas cargadas, con sueños, con anhelos, con peleas, con frustraciones, con todos los males habidos y por haber, siendo conscientes que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que sobrenatural. Entonces, para mí Mapive es un lugar de regocijo, un lugar donde me permite depositar todo lo que me tiene cargado. ¿Ok, amados? Porque para nadie es un secreto no sé, el ser un hombre de Dios o el ser un hombre casado, eso a mí no me exime de no tener problemas, de no tener dificultades, de no tener disyuntivas, de no tener diferencias. No sé, de un día no amanecer tan Tan animoso como santificado. siempre. Exacto. Con alitas no me va a permitir despertar el día de hoy. Pero entonces, luego viene, luego viene algo que te confronta, compa, y eso no tiene ninguna comparación, y es la palabra, ya sea o porque la lea, o porque la escuche, o porque tu esposa o tu esposo, o hasta tus mismos hijos te la dicen. Amén. Entonces, uno dice que lo que yo expreso en el púlpito también me aplica a mí. Claro. ¿Ok, amados? Amén. El, el, el solo hecho de abrir los ojos, el solo hecho de respirar sin una bala de oxígeno o de usted poder caminar sin un bastón, sin una silla de ruedas, hermanos, eso es una victoria que solo le da a Cristo. O sea, Amén. hemos visto morir muchas personas jóvenes, más jóvenes que uno o más adultos que uno, y nosotros aún seguimos en la batalla, seguimos en la lucha. Dios tiene un propósito con su vida. Si yo me pongo a analizar una parte de mi vida o un episodio de mi vida, cuando yo tenía 16 años, en el cual tuve un grave accidente donde casi fallezco, donde estuve a esto de realmente morir, donde me partí la tibia y el peroné, me partí la clavícula, tuve trauma craneoencefálico severo, estuve 48 horas en cuidados intensivos, un mes en cama, caminé 7 meses con muleta. Eh, Mi madre, que siempre estuvo ahí, me puso pañales, me bañó, todo. Entonces, durante muchos años, yo dije, no, yo me paré de la cama porque
Era joven y yo no me podía ver en silla de ruedas, entonces me impulsé a la muleta, me impulsé al ciclismo y me fortalecí. ¿Y quién permitió eso? Amén. Cristo. Amén. ¿Quién tenía un llamado a ser padre de dos hermosos hijos? Usted en Cristo. Porque con un chasquido mi vida se va, pero con un chasquido mi vida continúa. Había un propósito. Pero entonces, ¿cuántos años me llevó a mí llevar a esa conclusión? A raíz de la madurez, a raíz de ver la vida de otra manera. Entonces ya no es un Entonces, triunfo de soy joven, de quería salir, de no me quería quedar así, sino que Cristo tenía un propósito conmigo. amén. De que lo que Entonces, hemos alcanzado no es por nuestra fuerza, nuestras capacidades, nuestras habilidades, sino porque en verdad Dios lo ha permitido. Simple. exacto. Es tremendo eso, pero es tan Y así de difícil, grandioso es Dios. Así, tal cual. es tan fácil decirlo y a veces en nuestra vida es tan difícil aplicarlo porque vienen los egos. Yo escucho y yo muchas veces a lo largo de mi vida, en pasajes de mi vida, me vi hablando de manera orgullosa que no, yo lo es porque yo, y no, usted es bueno manejando esa máquina, usted lo busca en la empresa porque usted como manejan esa máquina en esos pozos, usted es el mejor acá del país, el mejor de la zona. Y uno empieza como a que sí, como que, y uno le roba la gloria a Dios, ¿no? Uno le Como roba la la gloria bomba, a a Dios. inflarse, a inflarse y a inflarse, hasta que llega un momento y estalla. Sí, sí. Entonces, esa es otra de las cosas en las cuales, pues, Dios trabaja en uno y la vida se encarga de trabajar con uno, en el ego, en el orgullo. Miren, amados, yo en, en muchas ocasiones utilizo esta fórmula o utilizo este punto de vista que para otro va a decir, no, ¿cómo? Pero a mí me genera paz. Muchas veces yo prefiero tener paz que tener la razón. Y esto aplica para muchos aspectos, para muchos episodios, para muchos círculos, tanto en lo laboral como en lo matrimonial, como con sus hijos. Bueno, ¿por qué? Porque va a llegar un momento en el que esa persona, si es sabia, si es madura, va a pensar o va a llegar a la conclusión, aún él pudiendo llevarme la contraria, no lo hizo. Aún él sabiendo que podía ganar, se aguantó. Y entonces uno dice, la otra persona podrá decir, he fallado. O de pronto, si hubiese asumido la misma actitud que él está asumiendo, el resultado hubiese sido otro. Amén. O mi respuesta hubiese sido otra. Pero entonces, pues cuesta muchísimo llegar hasta ese punto, ¿no? Eso no es algo que se logra de la noche a la mañana. Pero es algo que en Cristo uno puede lograr. Si uno obtiene la paz en vez de la razón, papi, usted va a ganar muchas batallas. Muchas batallas en las cuales usted incluso parece que ha perdido, pero usted ganó en la victoria. Porque Amén. camino a la cruz, hermano, aún, aún habiendo atravesado esa daga por su cuerpo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si uno dice, no, si le dan en una mejilla, ponga la otra. Alguien altivo, alguien orgulloso, alguien que siempre quiere tener la razón y que siempre quiere ganar, muy duramente va a llegar hasta allá. Claro, Pero total. cuando somos trabajados, podemos llegar hasta ese punto. Cuando somos Amén. trabajados. Hay una frase que debería regir nuestra vida. Amén. Que, a ver,
en todos los aspectos, en todo lo que hagamos, en aquello que Dios nos ha dado habilidades y en verdad somos buenos, pero somos buenos o nos destacamos porque es la medida de gracia que Él nos ha dado para esa asignación, digamos, para cumplir esa tarea en este tiempo o en el tiempo que sea. Hay una frase que si nosotros la hiciéramos nuestra todos los días y sobre todo aquellos que desarrollamos tareas donde la gente piensa que wow, que es nuestra tarea despierta cierto grado de admiración, ojo con eso, esa frase debería ser como be humble, be humble, be humble. Eso tiene que ser una frase en nuestras vidas. Sé humilde, sé humilde, sé humilde. No importa dónde Dios te ponga, sé humilde. No importa que el año pasado no tenías dónde caerte muerto, como decimos nosotros, y hoy día tienes carro, casa, perro, loro, dinero en el banco. Sé humilde, sé humilde. No importa que el año pasado no sabías leer, no entendías nada de la Biblia y ahora Dios te ha dado unas medidas de gracia impresionantes. Sé humilde, amado, porque lo que marca la cercanía de Dios, de la gracia, de la unción con nosotros, no es ni siquiera el pecado. Y quiero soltar. Uy, Señor, gracias por esto. Siento a Dios ahora, ¿sabes? Mire, escúcheme esto que te voy a soltar. Aleja despavoridamente a Dios más la falta de humildad en una persona que el pecado. Aleluya. Amén. Mire esto tan poderoso que le estoy diciendo. Es más difícil de lidiar para Dios una persona orgullosa que alguien pecado. Amén. Porque es que una de las características del que tiene problema con la humildad es que no le cuesta reconocer su pecado. Y el pecador, nosotros vamos y decimos, Señor, soy mentiroso, Señor, he engañado, Señor, he mentido, he hecho esto, he hecho esto. El orgulloso no, el orgulloso es, uy, yo vi a esta persona, es más, pero está muy mal. No, yo estoy mal, pero es que como él no, como ella no, eso es orgullo. Cuando tú haces un esquema de comparación, una tabla de comparación, un pecómetro y tú te sientes que no estás tan mal como otro, Dios mío, o sea, es una de las cosas que más ha alejado la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, es la falta de humildad. Muy cierto. ¿Ven? Eso es algo que debemos tener nosotros muy presentes, amado. Si hay algo que aleja la gracia, la presencia de Dios de nuestras vidas, es la falta de humildad. Dios no tiene problema con que haya cosas en tu vida y en la mía que nos cueste, que todavía caemos y a veces recaemos. Pero Dios nunca se apartará. Escúcheme, Dios nunca apartará su presencia, nunca apartará su cobertura de alguien que no importa que tiene debilidades, pero que se humilla ante él. El humilde no se humilla ante Dios de verdad. Dice palabras bonitas, pero en su espíritu nunca se quebranta ante él, nunca se humilla ante él. Y eso causa una diferencia grande. Amén. Entonces, miremos qué tanto en nuestra vida hay orgullo, amado. De cuánto estamos llenos nosotros de Dios. De cuánto, hay veces que yo hablo yo no sé por qué voy a decir esto. Hay veces que yo he escuchado como pastor, en sesiones de asesoría pastoral, de consejería pastoral, y yo a veces le llevo a una persona a preguntarle, mira, tú como cristiano, ¿cómo te defines? Si nosotros fuéramos un tanque, una botella de 100 litros y estar full lleno es ser un cristiano completo, ¿cómo crees tú que está tu botella? ¿Cómo tú te defines? Y uno dice, no, pastor, pues yo soy un 70% realmente. Otros dicen, yo soy un 50%. Honestamente, pastor, soy un 50%. Oh, pastor, yo debo ser honesto ante Dios. Por ahí un 40% soy cristiano realmente.
Otros dicen, pastor, yo soy un 80% cristiano, me falta todo. Pero a veces lo decimos como si es que, sí, un 80, un 70, un 50, como que uno dice, sí, es un promedio, es que no es, bueno, ahí estamos en la pelea. Pero lo que no entendemos nosotros es el trasfondo espiritual de decir que nosotros no estamos totalmente llenos de su presencia. Porque si usted es un cristiano, y mire esto que le voy a soltar en esta hora, le voy a soltar un código espiritual poderoso. Amén. Si usted es un cristiano, una de las cristianas, esto le hablo en general a todos, que ustedes son de los que dicen, o sea, voy a hacer esto, voy a hacer un alto acá, espera, para los que están y para los que se van a conectar. Yo le voy a hacer una pregunta ahora de parte de Dios. Amén. Y si alguien Señor. está conectado y puede responder, bien. Amén. Y la pregunta es esta, es de parte de Dios. Si del 1 al 100 tu interior fuera un tanque, ¿de cuánto estarías realmente delante de Dios tú lleno de Dios? ¿Cuánto sería el porcentaje que tú dices, pastor, realmente yo reconozco ante Dios que soy un cristiano correcto en un 70%, en un 100%, en un 90%, no sé cuál sea? Escúcheme esto. Si usted tiene, le voy a dar 10 segundos, 15 segundos. Si alguien está conectado, diga, pastor, yo me reconozco ante el Señor hoy porque es Dios que me está preguntando cuánto tú realmente estás lleno de mí. A ver cuál es mi respuesta honesta. Amén. Entonces, mientras que alguien que no espero que como eso, pero le voy a, por qué esta pregunta? Porque esta pregunta puede cambiar la dinámica de nuestra vida realmente. Amén. ¿Sabe por qué, amados? Y aquí voy con el código espiritual que yo les decía. Porque nosotros mismos, como pastores, como líderes, como esposos, como empresarios, muchas veces manifestamos eso, ¿no? Si a mí me hace esa pregunta, el Señor hoy me dice, Pastor Luis, ¿de cuánto usted cree estar lleno de mí? Porque ahí Dios me lo va a preguntar, ¿de cuánto usted cree? Porque es que nosotros creemos. Una cosa son nuestros pensamientos. La Y otra la mayoría realidad. tenemos, hermanos, hay gente podrida espiritualmente y ellos creen que están bien. Amén. Muertos espiritualmente y ellos creen que si viene Cristo son los primeros que están en la lista para que se suban al coche para ir allá al tercer cielo. Entonces, si Dios hoy se para delante de mí y me dice, Pastor Luis, ¿cuánto usted cree estar lleno de mí? Yo creo que esa pregunta a mí me pondría a tirar, no sé si matemática, cuántica, no sé qué cosa, no sé qué cosa, porque yo diría, Señor, yo quizá, no sé, es que yo creo que lo único que yo podría decirle, Señor, tú lo sabes, porque yo sé, lo único que sí puedo decirlo es que reconozco que no estoy lleno completamente de ti, Señor. Y Amén. hay áreas en mi vida, pero si tenemos la necesidad, la obligación de ponerle un número, y aquí es donde viene el código que voy a soltarles hoy. Si usted dice, pastor, yo reconozco hoy que ante Dios yo estaré un 70% lleno de él. ¿Sabe cuál es el problema de esa declaración? Que si usted está lleno, si yo digo como pastor, como esposo, como empresario, como lo que sea, como cristiano, que estoy lleno de Cristo en un 70%, quiere decir que no solamente usted ya está lleno de Cristo en un 70%, sino que usted está lleno de tinieblas en un 30%. Ok. Escúcheme, el otro 30 no está vacío. Entonces, imagínate cuando alguien llega y dice, yo reconozco que soy un 50-50, quiere decir que en su vida está 50% Dios y 50% Satanás y sus demonios haciendo destrozos en su vida con pensamientos, con lujuria, con pornografía, con no sé qué cosas. Entonces, nosotros tenemos que, amado, entender esto.
Que si hoy Cristo, si Dios nos está preguntando a ti y a mí hoy día de cuánto tú crees estar lleno, es porque quiere que nos demos cuenta no cuánto hay de Él en nosotros, sino cuánta tiniebla hay en nuestra vida, que nos sigue empujando a lo incorrecto, que nos sigue empujando a las malas palabras, a volver atrás, a volver a atravesar esos puentes de los cuales Él nos sacó, a volver a adentrarnos en esos abismos, en esos fangos de donde Él nos sacó y nos limpió. Amén. ¿De cuánto estamos llenos nosotros de Dios hoy? Es una pregunta poderosa que no entiende. Entonces, pero el fin de Dios no es sacar el pecho y decir, uy, están llenos de mí. Es que veamos cuánta tiniebla hay en nosotros y a veces no la reconocemos. Habrá uno que pueda decir, Señor, estoy lleno de ti el 100%. Yo no sé si lo haya, no estoy para juzgar. Yo no soy de esos. Y soy pastor. Pero yo no puedo mentir que en mi vida hay áreas que todavía yo no conquisto, que lucho en muchas áreas en mi vida, que la Biblia misma dice que bueno solamente hay uno y no es usted, Richard, ni soy yo. ¿Es cierto? Que la Biblia nos dice que no hay uno solo que siempre haga el bien y que nunca peque. Entonces, si nosotros somos reincidentes en ciertas situaciones es porque hay áreas en nuestra vida que siguen tomadas por las tinieblas. No estamos llenos totalmente de Dios. Amén. Lo que sí No es sé por cierto. qué Dios me tiró para allá, pero bueno, ya nos encauzamos. Amén. Hijo, ¿cuál es la experiencia personal de la que usted ha sido testigo y ahí que marcó su vida, digamos, quizá en el ámbito natural como en el espiritual, en este ministerio? Algo así, una experiencia que usted diga, esto marcó mi vida, esto que yo vi, entiendo que es sobrenatural, esto me impactó a mí. Pues, amados, fue en una actividad en la cual estábamos con los hermanos de la iglesia realizando una venta de empanadas, ¿ok? En ese momento, mi esposa gestaba, creo que era como en el 7º, 8º mes. Y pues estábamos De haciendo embarazo. una obra para el Señor. Estábamos vendiendo empanadas para una obra del Señor. Pero Entonces, séptimo, todos octavo mes está. de embarazo. Sí, o sea, le estoy hablando de hace 5 años. Amén, amén. Sí, es que no me perdí. Amén. Sí, qué pena de pronto no haberlos ubicado tiempo-espacio. Fue hace 5 años cuando mi esposa estaba embarazada y estábamos esas direcciones, este es la 11 con 26, si no estoy mal, en Acacias. Entonces, resulta que estábamos ahí en una venta de empanadas en pro labor de labores de la iglesia y en ese momento, para mí fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural porque Dios me permitió a mí, por medio de una visión, haber visto el accidente que iba a ocurrir, que Wow. ocurrió en ese momento, tal cual, tal cual. Entonces, una moto venía por acá y la otra venía bajando a una velocidad que usted no se imagina. Y preciso, el accidente ocurrió en el punto donde yo estaba vendiendo las empanadas. Wow. Entonces, en mi mente pasó que una moto iba a venir así, que la otra iba acá a chocar y de que la moto iba a seguir arrastrada, iba a seguir de largo. Amados, si esa visión no hubiese pasado por mi cabeza, mis piernas se hubiesen partido o hubiese podido perder la vida. Porque es que fue algo tan que ocurrió en milésimas de segundo que yo me acuerdo tanto que ocurrió el accidente, ocurrió todo, y mientras las personas que estaban ahí, los hermanos, veían el accidente, Dios me guardó a mí y yo estaba detrás de ellos viendo lo que ya yo había visto, que iba a pasar. Entonces Dios me guardó en ese momento. Llego a esta conclusión pues a raíz de todo. Entonces el accidente ocurrió y mi esposa, pues estando en embarazo y todos los hermanos empezaron a gritar buscándome a mí. Y yo estaba detrás de ellos, yo como que hermanos, yo estoy acá. Pero usted cómo, pues amados,
Dios me mostró a mí el accidente y como quien dice, córrase, quítese de ahí porque se va a lastimar. Entonces, Aleluya. de experiencias sobrenaturales que uno diga, Dios mío, eso solo pasa en TNT, no sé, en una película así, fue esa, que usted pueda ver el accidente, moto viene acá, otra acá, se van a estrellar y que la moto va a seguir de largo, hermano, esos fueron en fracciones de segundos. Algo sobrenatural que solo me permitió Dios y Dios me permitió ver el accidente, pero también me permitió, como quien dice, quítese de ahí que se va a Te lastimar. libró. Exacto, Dios, asumo yo que en su inmensa misericordia protegió a su servidor, que nosotros estábamos, pues yo me acuerdo que yo tenía puesto un atuendo que se ponen los árabes en la cabeza y estábamos molestando y tomando fotos y tal, pero pues yo estaba divirtiéndome, pero estaba sirviendo, estaba vendiendo empanadas, bacano. Pero que aún a pesar de eso, yo pude ver el accidente y Dios me protegió. Esa ha sido, digamos que la cosa más sobrenatural que yo he vivido en mi vida, haber visto un accidente, poderme quitar, poderme proteger y luego ver las cosas como por fuera de la barrera. Ver a mi esposa desesperada, gritar mi nombre y yo, amor, yo estoy acá. Y todos miraron para atrás y yo, pero ¿cómo llegó a la conclusión que el accidente que iba a pasar, eso solo lo hace Dios? Sí. Pero si usted se da cuenta, así funciona Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. A ti te reveló un accidente para librarte de las consecuencias posibles o del plan de Satanás con tu vida, contra tu vida. Amén. Pero por medio de su palabra, Él nos habla y nos advierte de muchas cosas para librarnos de planes de Satanás. Pero aquí es donde empieza qué irónicos somos en nuestra vida cristiana muchas veces, o cuánta dualidad hay en nuestras vidas como cristianos, porque Dios nos muestra algo y como es un accidente, algo, yo ahí sí me muevo y me quito, ¿verdad? No lo digo por ti, lo hago como un ejemplo de nuestra vida. Amén. Lo viste, te moviste, reaccionaste a lo que te mostró antes de que pasara. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Mira, esa persona no te conviene, esto que estás haciendo no te conviene, si lo sigues haciendo, te va a... ¿Y qué hacemos? ¿Nos apartamos? Bien, ahí sí viene la moto y ¡pum! Ahí sí viene y nos arrastran. Eso es tremendo. Qué poderoso eso. Hijo, ¿qué área es aquella con la que tú más batallas quizá día a día que tú dices, tengo que dejar, tengo que mejorar esto para mi vida? Es como ese aguijón que Pablo mencionaba en la palabra. Cómo yo lucho contra eso? Sí, ¿cuál es esa área? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa situación en tu vida? Si es que lo quieres compartir, que tú puedes decir, mira, yo lucho contra esto. Esto para mí es una batalla diaria, es un área que me ha costado, que le pido a Dios todos los días que me ayude porque en mi vida fue un gigante que, Dios mío, me tuvo oprimido, bajo opresión mucho tiempo, pero ahí sigo dando la buena pelea, la buena batalla. Yo creo que el carácter, amados, el carácter y la forma en cómo reaccionamos, porque pues el pertenecer a un ministerio, el estar en la iglesia, el estar en un hogar, el estar en casa y todo eso, no nos exime a nosotros de las situaciones que afrontamos en nuestra vida. Entonces, el, el pedir fortaleza o sabiduría de reaccionar de la mejor manera ante las situaciones de nuestra vida, creo que ha sido una de las más grandes luchas. Ahora, las personas que me conocen dicen, no, pero Richard, no sé, siempre sonríe o siempre está con una buena actitud. Amados, es que me ha permitido llegar hasta allá, porque solo uno conoce, o uno a veces ni mismo se conoce, pero uno considera en qué debe trabajar y en qué no. ¿Ok, amados? Entonces, como uno cree conocer sus fortalezas y sus debilidades que ha llegado a ella gracias a Cristo, entonces yo creo que el carácter o el dominar
la irascibilidad o la agresividad en la cual uno reacciona ante un momento. Porque en medio de todo, si tenemos la sabiduría de Cristo, sabremos responder de una manera sabia. Si no, eso va a ser como un efecto de bola de nieve. Empieza como una bolita, pero cuando ya está al final del precipicio, amados, eso no lo puede frenar nadie. Y luego, así uno se arrepienta, si uno pida perdón, si uno diga, mire, equivoqué, debí haber reaccionado así. Entonces, a final de cuentas, uno pudo haber hecho todo ese análisis en su momento, si Amén. tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si no, simplemente nos desenfrenamos. Entonces, yo creo que esa ha sido una de mis más grandes luchas. Y pues eso lo aplico en mi matrimonio, eso lo aplico con mis hijos, eso lo aplico en la relación con las personas, cuando estoy trabajando en todo. Porque si no somos sabios en la forma en cómo respondemos, en la forma como pensamos y en la forma en cómo actuamos, vamos a sufrir las consecuencias. Y vamos a Entonces, dañar a otros. exacto, vamos a dañar a otros, vamos a herir a otros, vamos a lastimar. ¿Ok, Hacer amados? piedra de tropiezo para otros, como dice la palabra. Exacto, entonces, pues para no llegar hasta allá, pues seamos un poquitico menos que más. Un llamado, lo que usted dijo en algún momento, un llamado a la humildad, a la serenidad, a desinflarnos un poquito, a, a no tener miedo a empezar de cero. ¿Ok, amados? Y que lo A que no sea que tener usted miedo haga, a guardar silencio. Mira, aquí hay un área que ha sido una puerta de entrada al enemigo en muchos hogares y de destrucción y en ministerios, y es eso, que como cristianos nos cuesta trabajo guardar silencio. Siempre queremos esgrimir nuestros pensamientos, nuestras ideas, defendernos y demostrar que no tiene la razón la otra persona, que la tenga, quien la tiene soy yo, etcétera, etcétera. Y muchas veces que lo que Dios espera de nosotros y que lo más prudente que podemos hacer, así tengamos la percepción de que la otra persona está totalmente equivocada, hay veces lo más prudente es guardar silencio. Hay momentos más para sabio. cuando Dios, hay momentos donde Dios nos dará esa oportunidad digamos, Ser aclarar ese exaltado. error. Amén. Pero a veces ahí se enfrascan, no, es que usted quiere enseñarme, usted dice esto, pero yo esto, y ahí, hermano, eso más que llegar a hacer algo de edificación, llega a ser de división y de destrucción para nuestras vidas y para el cuerpo de Cristo. ¿Te sientes pastoreado? ¿Te sientes en una congregación, en una iglesia donde realmente tu vida, tu familia está siendo pastoreada como la Biblia lo indica? Amén. Claro que sí, amado, porque uno no está, primeramente, pues gracias a Dios gozamos de estar pues en un país libre, ¿ok? Entonces, no me siento obligado y por no sentirme obligado, siento que cada palabra, que cada instrucción, que cada consejo me ha permitido por paso a paso crecer. ¿Ok, amado? Entonces, si yo siento que he podido crecer, es porque la instrucción que estoy recibiendo, es porque la palabra que estoy recibiendo, porque los consejos que estoy recibiendo me han permitido construir. Si no, hace rato me hubiese alejado. Entonces, adquirí un compromiso. ¿Por qué? Porque me siento como en casa, porque me siento atendido, porque siento que cada palabra que recibo instruye mi vida e instruye a mis hijos.
que si le hago una comparación de que mi hijo menor tiene 3 años y el mayor tiene 13, debo trabajar en los dos. Y para poder trabajar en los dos, al igual que yo y que cualquier padre que verá este video, necesita la instrucción de Cristo. Amén. ¿Y cómo tiene usted eso? Aleluya. En un lugar que reúne eso. Y eso para mí es MAPIBE. Entonces, como reúne todo eso, y pues sabemos que los adolescentes no reciben muy bien la palabra, porque yo también lo fui en algún momento, pero pues eso es un trabajo de día a día. Ser padre no es un trabajo de un día y ya, y descanse 6, o trabaje una semana y descanse 3, o trabaje un año y descanse 5. No, compa, eso es algo de todos los días. Ser padres de todos los días, ser esposos de todos los días, ser el instructor de sus hijos de todos los días. Entonces, todo eso lo he podido encontrar en MAPIBE, en la iglesia, en la casa de Dios. Ese es mi Qué testimonio. tremendo. Eso es lo que... Amén. Ahora, tú hablabas de que has recibido palabra, dirección para tu vida. Esas palabras y esa dirección que proviene de esa guianza pastoral, precisamente de la que estamos haciendo referencia, han sido siempre con un sabor a miel, siempre ha sido dulce, siempre ha sido agradable a mi oído, a mi entendimiento, a mi pensamiento. Amados, no siempre, no siempre, y miren, amados, que cuando somos maduros, recibimos la instrucción de una manera sabia, pero cuando tenemos altivez, orgullo, cuando tenemos un pensamiento contrario a querer recibir las cosas que nos van a permitir construir, sino que más bien usted me quiere destruir, eso va a saber como café sin azúcar. ¿Ok, amados? Entonces, incluso en muchas ocasiones uno, pues no sé, en su inmadurez como que, uy, no, el pastor me la está tirando es a mí. Siento como si dijera mi nombre de la A a la Z. Pero entonces, luego uno llega, uno reflexiona, uno dice, ¿qué tanto he hecho yo y qué tanto no he hecho yo? ¿Ok, amados? ¿En qué áreas debo fortalecerme y en qué áreas yo no he trabajado? Entonces, cuando uno recibe la palabra de esa manera, uno interpreta qué tanto debo trabajar en mí. Y toda la palabra es para bien. Y así venga con consecuencias, la palabra de Dios siempre va a ser de bienestar para su vida, porque siempre te va a permitir construir. Y eso es lo que debemos aceptar. Y ese es el punto de vista que debemos tener. Así tengamos problemas, estemos cargados, estemos estresados, estemos con empleo, sin empleo, con esposa, sin esposa, con hijos, sin hijos, sea lo que sea. Siempre debemos recibir la palabra con humildad, porque si la recibimos con humildad, estamos dando un gran paso. Así nos duela, así nos moleste, al menos de pronto eso sí me pasa a mí. De pronto yo sí necesito eso. De pronto pude haber actuado mejor. De pronto no debía haber dicho mucho. Como dice usted, debía haber guardado silencio. O de pronto el haber guardado silencio me guardó decir algo peor, algo con lo cual te puedo Amén. crucificar. Entonces, la madurez y el estar en los caminos de Cristo nos ayuda a entender eso. Es importante entender que nosotros somos señores, somos amos de lo que callamos, pero somos esclavos de lo que decimos. La palabra que soltamos puede convertirse en nuestro Señor, nuestro amo,
nuestro faraón. Amén. Por eso es importante medir lo que vamos a decir. No ser ligero. ¿Y cómo lo vamos a decir? Amén, por supuesto, amén. Lo que pasa es que aquí es el tema, esto es muy complicado. Mire, la congregación, el mundo entero, las interrelaciones personales de los seres humanos es algo que en lo cual yo no sé si algún día vamos a estar de acuerdo, quizá ya en el cielo, en la eternidad, pero acá en la tierra es muy difícil, ¿cierto? Y es que debemos también llegar a una claridad, y es que hay gente que se siente, como usted lo decía, atacado desde los púlpitos por sus líderes, por sus pastores. Piensan que un pastor se va a sentar, o si hay alguno que lo hace, pues nosotros no somos de esos de que se van a sentar a crear a estructurar un mensaje, un sermón para tirarle una pedrada al hermano Richard. No, yo cuando tengo algo que decirle al hermano Richard concerniente a su vida y relacionado en mi labor pastoral, yo lo voy a llamar a él a lo privado y yo se lo voy a decir, amén, porque esa es nuestra tarea, parte de ella, amén. Pero usted que va a escuchar esto, no se le olvide esto. La palabra de Dios siempre ha sido, la palabra de Dios siempre será intencionada. Dios no habla por hablar. Todo lo que Dios habla tiene una intención, tiene un propósito. Lo que pasa es que la palabra viene a mi vida, por ejemplo, el pastor está hoy predicando, iba a hablar del amor, pero Dios, el Espíritu Santo empezó a traer palabra y como nosotros nos dejamos usar por él, entonces nos dimos cuenta que el Espíritu empezó a hablar de ciertas cosas que yo no lo tenía acá, pero es porque Dios está viendo las necesidades, las falencias, los requerimientos que tenemos cada uno de los que están ahí, que somos sus hijos. Y a cada uno él necesita hablarle. Pero es que a veces a la iglesia la gente viene y lo que quiere oír nada más es te voy a bendecir, te voy a sanar, te voy a dar el trabajo, te voy a pagar la deuda. Pero a veces eso puede ser el resultado. Pero lo que puede provocar eso es una obediencia a una instrucción. Que Dios te diga, yo voy a sanarte, o no te diga voy a sanarte. Lo que te diga es tienes que dejar la pornografía, tienes que dejar, no sé, esto, tienes que dejar aquello, eso que tienes escondido, tienes que dejarlo. No puedes seguir con ese mismo mal carácter. Pero cuando a veces es Dios quien está hablando, se sienten señalados y juzgados por el hombre, por el pastor, por el líder, por aquel que está Dios usando en ese momento. Y están pidiendo palabra de Dios de bendición para su vida, la están recibiendo y lo que están es señalando y sintiéndose juzgados. Muy cierto. Entonces, la palabra de Dios siempre ha sido y siempre será intencionada. Dios no habla por hablar, como lo hacemos muchas veces nosotros. Entonces, eso es importante. Hijo, ¿qué te gusta y qué no te gusta de Mapile? Bueno, me siento como en las preguntas que hacen las esposas, ¿qué tanto me amas? Pues, ¿qué me gusta de Mapibe? Que es un lugar donde se congregan o nos congregamos para buscar la verdad. ¿Qué no me gusta? ¿Qué Wow, cambiaría? ¿Qué hay que mejorar? nunca me había hecho esa pregunta, para serle franco. ¿Qué no me gusta? Mm, voy a redondear en cosas que no sabría qué responder, lo que le digo, porque pues, que de pronto, no sé, no me agrada que las personas a veces se alejan por inmadurez de ellas y que necesitan es acercarse a Cristo. Pero eso es decisión de cada quien, si me hago Esto entender. ocurre en todas las congregaciones. Exacto, exacto. Entonces es algo muy generalizado. Pero algo que no me guste de la congregación, ¿Qué hacemos? no había Cambiamos al pensado en pastor ello. Mario, cambiamos a la pastora Valentina. No, mire que
que eso, si Dios los eligió a ellos, es porque ven ellos un potencial que aún ellos no saben, pero lo deben descubrir. ¿Ok, amados? Entonces, eh, respecto a nuestros pastores, no veo nada, no veo nada malo en ellos. Sé que son personas que hacen su labor como para Cristo, que escudriñan la palabra, que se esfuerzan, que sabemos que tienen virtudes y que tienen falencias como cualquier ser humano, pero que aún a pesar de ello, Dios les muestra a ellos por medio de la palabra cómo sembrar en nosotros para poder seguir cosechando. Y yo creo que eso es una de las cosas más grandes que hay que reconocer. Eso Amén. pienso yo al Sí, no, respecto. cuando digo es esa manera de jocosa de que se cambia. Dios, todos tenemos, amados. Digamos, en su propia óptica se mira en el espejo del Espíritu Santo y dice, Señor, tengo tantas cosas, tantas, no puedo decir como cualidades. Yo voy a hablar de tantas falencias, tantas debilidades, tantos espacios oscuros que yo no sé cómo tú te has fijado en mi vida. Ujú. Los pastores no somos perfectos, estamos lejos de serlo, amado. Amén. Estamos siendo procesados todos los días también. Si ostentamos ese cargo, esa responsabilidad, es porque a Dios le ha placido, porque Él ha visto incluso en nosotros cosas que nosotros no hemos descubierto todavía o que otros tampoco son capaces de verlo, pero Él lo vio. Y en el camino vamos siendo perfeccionados, vamos siendo transformados poco a poco todos, pastores, líderes, la iglesia en conjunto. ¿eh? Entonces es importante que las personas puedan comprender eso, amén, que somos de carne y hueso, que si no nos echamos desodorante, quizá hay un mal olor abajo el brazo, que si no nos echamos talco en los pies, quizá hay un mal olor en los pies, que somos gente de carne y hueso, que lo único que nos diferencia es que Dios nos puso, a Él le plació colocarnos como autoridad y que nosotros tenemos una carga, si no, no sé si sea la palabra correcta, una asignación que a veces sentimos que muchas veces no somos capaces de sobrellevar por tantas circunstancias, pero que no la dejamos, no la soltamos, no renunciamos a ella por agradecimiento muchas veces, amén, porque Él ha sido tan bueno con nosotros que me da esta responsabilidad, ayúdame en esto, y como uno le va a decir, no, yo no cuenta conmigo para eso. Entonces, es una tarea difícil, amado, una tarea servir al Señor desde una posición de pastoral, es solamente quien, es muy fácil verlo de afuera, estar cerca de los pastores, de los líderes, de los siervos, de los servidores, pero una cosa diferente y es con la guitarra. Amén. Y eso cuando hacemos reuniones pastorales, yo les recalco mucho eso. Le digo yo, ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Oh, pastor, antes se veía y a veces uno mismo criticaba, pero ¿cómo el pastor no hace esto? Por si yo fuera él, yo haría esto. Si yo lo había hecho, yo no lo hubiera, yo lo hubiera hecho de esta otra manera. Y ahora, algunos de ellos dicen, ahora uno, ¿cómo le cambia el pensamiento? ¿Cómo es todo de diferente? Uno empieza a entender cosas que antes no entendía. Ahora comprenden en carne propia cosas que uno mismo ha padecido. Entonces uno dice, bueno, señor, así es la escuela de esto. Siempre hay cosas que cambiar. Mapibe tiene muchas cosas que cambiar, tenemos muchas cosas que mejorar, empezando por quien le habla. Amén. Y siempre estamos dispuestos en manos del alfarero, del Espíritu Santo, a seguir siendo procesados. Amén. Eso es así. ¿Cuál es digamos, tu verso bíblico favorito? ¿Cuál es mi verso bíblico favorito? O tu pasaje bíblico, o tu historia bíblica favorita que direccione de alguna manera, que guíe, que fortalezca tu vida muy constante, esté ahí presente. Algo, amados, que nosotros nombramos mucho, pero no diversificamos su aplicación. Dios es mi pastor y nada me faltará, pero entonces cuando Él dice eso, no se refiere netamente a lo económico, amados. Se refiere también
a que cuando nos sintamos solos, vamos a encontrar en el refugio. Cuando tengamos problemas, Él va a ser nuestro consuelo. Cuando perdamos algo, Él va a ser quien nos llene. Cuando necesitemos de sabiduría, Él va a ser quien nos exprese cómo actuar. Cuando tengamos una disyuntiva, un problema, Él va a ser nuestra sabiduría y nos va a permitir entender cómo actuar. Porque muchas veces hemos dicho, ¿y yo qué digo? ¿Y cómo actúo? Pero cuando tenemos la plena certeza y la plena sabiduría que Él sí me va a guardar y de que realmente nada me va a faltar, Él va a enviar sus cuervos en diferentes versiones. Un cuervo no es de que le va a llegar el árbol a usted y se le para encima. No, amados. Va a ser la persona que le va a llegar con un mensaje. Va a ser alguien que le recuerde que usted es un guerrero, un luchador de Dios. Va a ser un apoyo en el cual usted menos lo espera. Pero entonces, para llegar hasta ese punto, debemos aceptar y ser conscientes de que eso sí es verdad. Entonces, yo siento que esa encierra el mensaje y lo que le acabo de decir. Se le fue el audio, pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es tremendo eso, man. Un mensaje, hijo, para terminar este testimonio, algo que usted quiera compartir con todos, que quiera dejar ahí sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Que aún en los días más oscuros, aún en esas situaciones en las cuales creamos que no hay una razón para vivir o para seguir luchando, Cristo te mostrará que sí es posible y que no podemos conocer todo, pero el hecho de estar vivos es la oportunidad de seguir luchando. Y si lo dije en algún momento y usted me corrigió, Jehová es mi pastor y nada me faltará, debemos creer eso con alma, corazón y vida, no en momentos, no en aflicciones, que sea nuestro lema, que sea algo que tengamos tatuado acá y en nuestro corazón, porque van a venir aflicciones, van a venir tormentas. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener una mejor actitud para responder ante ellas. Yo siento que ese es mi mensaje y esa es mi enseñanza, porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, vemos la vida de forma diferente y actuamos de forma diferente, pensamos de forma diferente Amén. y respondemos de forma diferente. Ese es el mensaje que Cristo tiene para mi vida y para mi familia y para los hermanos que me van a ver. Amén. Amén. Bueno, hijo, te damos gracias por abrir tu corazón con cada uno de nosotros y los que van a ver, seguir viendo a lo largo de del tiempo este mensaje que será de edificación, de bendición, también para sus vidas. De alguna manera Dios nos ha dado el privilegio de ser espectadores de todo, de algunos o de muchos de los procesos y de las transformaciones y de los cambios que ha hecho en la vida de ustedes de manera individual y como familia. Y eso para nosotros es un privilegio, nada más, una honra que Dios nos ha dado. Pero entendemos que pues hay mucho más de Dios para la vida de ustedes. Amén. Así que gracias por esa disposición de abrir su corazón y compartir y decirle a la gente que amamos a Dios, no somos perfectos. Amén. Pero aún en medio de todas esas imperfecciones y debilidades, no nos soltamos de Él. Seguimos esperando algo nuevo y convencidos de que tiene en verdad
algo diferente para nuestras vidas. Amén. Así que te damos gracias, saludamos y bendecimos a todos los que se han conectado, los que se conectarán. Por favor, deje ahí su mensaje, si le gustó alguna pregunta, alguna cosa, y ahí nosotros oportunamente le vamos a responder en el amor de Cristo. Les amamos y les bendecimos, hijo. Entonces, muchas gracias y seguimos en contacto. Dios siga bendiciendo y usando tu vida y la de tu familia. Amén. Amén, amados. Muchísimas gracias.